Inicio grabación y vemos un poco el repaso de la otra vez. Bien, la clase pasada vimos cómo crear mesas, cómo empezar a usar distintas herramientas para modelar. Más que nada lo más básico, ¿sí? Que van a empezar a usar ustedes para sus proyectos. Eh, bueno, vamos a empezar creando un cubo, ¿sí? Recuerden que acá arriba tenemos resumido los distintos, perdón, las distintas herramientas tanto para crear objetos como para hacer distintos tipos de cosas, ¿sí? De modelado. Entonces, cuando arrancamos con la mesa, ¿sí? Vamos a crear un cubo. Entonces, generalmente nosotros cuando creamos un cubo o cualquier otro objeto, empieza en el centro de nuestro entorno 3D. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a modificarlo, ¿sí? Entonces, nosotros para modificarlo vamos a usar los atajos W, E y R. Si no, acá al costado, a la izquierda, tenemos también eh, el Move Tool, que es la W, ¿sí? Que son estas flechitas que nos dejan mover el objeto. Bien. Tenemos la rotación, que es la E, que nos deja rotar ese objeto donde nosotros queramos, ¿sí? Y por último tenemos la R, que es la de escala, que nos deja escalar tanto hacia arriba, hacia los costados, ¿sí? Y también nos deja desde el medio escalar de forma equitativa, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes se adapten con las teclas porque es mucho más fácil, ¿sí? Con la W yo sé que voy a moverme, con la E sé que voy a girar mi modelo y con la R voy a estar escalando, ¿sí? Lo que yo necesito. Bien. En caso de que yo haya movido y rotado mi objeto en cualquier dirección y quiera volver a donde estaba antes, ¿sí? Tenemos del lado derecho, hay una solapita que se llama Channel Box, ¿sí? Donde si le hacemos clic nos deja elegir la traslación en X, en Y, en Z, al igual que la rotación y la escala. ¿Sí? Si tanto la traslación, ¿sí? Lo ponemos en cero y la rotación también, va a quedar en la misma dirección donde estaba en un principio. En cambio, la escala siempre tiene que estar en uno, que sería como estaba antes, ¿sí? Porque si ponemos la escala en cero, directamente no existe. Bien, bien. Para movernos en el entorno, ¿sí? Recuerden que con el Alt apretado, ¿sí? Y la tecla izquierda del ratón, nosotros vamos a girar, ¿sí? Nuestro escenario. Generalmente se gira en torno a el objeto que tenemos seleccionado. En caso de que no funcione, con la tecla F, ¿sí? Nos centra el objeto del modelo y ahora sí podemos girar en torno a este modelo. Bien. El mismo proceso, pero con el clic derecho, nosotros vamos a alejar y a acercarnos del modelo. Y con la rueda del ratón haciendo clic, vamos a movernos, ¿sí? Por el entorno. Entonces, nosotros si queremos movernos, vamos a usar esta combinación de Alt y los distintos clics, ¿sí? Para hacer zoom y rotar en donde queramos modificar algo o cambiar las caras y todo eso. Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda con esto? Bueno, siguiente paso. Nosotros tenemos la opción de
modificar nuestro objeto entrando a distintos modos de selección, ¿sí? Si nosotros mantenemos apretado el clic derecho, nos va a crear este menú, ¿sí? Este menú radial, en donde podemos elegir modo de objeto, selección de líneas, perdón, selección de caras, que es face, y selección de vértices, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora, cuando creamos un objeto, por lo general estamos en modo objeto, que solamente podemos mover el objeto, seleccionarlo y girarlo. Pero cuando vamos a, por ejemplo, hago clic derecho y arrastro el mouse hacia face y después suelto ese clic, ¿sí? Me deja seleccionar las distintas caras que componen mi cubo. Entonces yo ahora acá puedo mover solamente ese lado, girar ese lado, ¿sí? O escalar ese lado, ¿sí? Entonces ya tengo mucha más libertad a la hora de modificar mi objeto, ¿sí? Puedo seleccionar las distintas caras y cada cara va a modificarse en base a lo que tengo seleccionado, ¿sí? Bien. Luego tenemos la opción de vértices, que es lo mismo que caras, nada más que seleccionamos las vértices que componen ese cubo, ¿sí? Recuerden que 4 puntos o 4 vértices equivalen a una cara, ¿sí? Un face de un modelo 3D, ¿sí? Y que cada 2 puntos existe una línea o un edge, ¿sí? Entonces nosotros podemos modificar tanto lo que son las caras de nuestro modelo, si vamos a vértices, los vértices, ¿sí? O si son los edge, son las líneas, ¿sí? Entonces acá podemos modificar un montón de cosas. Bien. En caso de que queramos volver al modo objeto donde estábamos antes, ¿sí? Clic derecho, Object Mode, y ya podemos mover nuestro objeto sin que se deforme ninguna de las caras o los vértices o las líneas, ¿sí? Bien. El primer ejercicio que hicimos, ¿sí? Fue el de hacer una mesa. Nosotros para crear una mesa vamos a utilizar dos herramientas, que son el de Extrude, que es extruir, y el Multicut, que es el de los cortes, ¿sí? Agregamos varios cortes. Para eso vamos a crear un cubo, ¿sí? Recuerden que con la R nosotros podemos modificar cómo va a ser mi cubo, ¿sí? Le doy el tamaño que yo desee para, en este caso, una mesa. Y lo muevo un poco hacia arriba, ya que la grilla sí me mostraría como el piso de mi modelo. Bien, en este caso vamos a usar ahora del lado derecho, antes teníamos el Channel Box, ahora el último es el Modeling Toolkit. Esta herramienta, esta pestaña, perdón, es como un resumen, un poco más resumido de lo que está acá, ¿sí? Lo bueno es que acá te dice qué es cada herramienta. Y si dejamos el mouse apoyado en cada herramienta, nos explica en un breve resumen qué es lo que hace. Bien. Para este caso, sí, nosotros necesitamos marcar lo que son las 4 salidas de las patas de la mesa, ¿sí? Para eso vamos a usar la herramienta Multicut, que lo podemos encontrar acá al costado, ¿sí? O si no, tenemos este nuevo menú que anteriormente nosotros hacíamos
clic derecho y teníamos este menú que para seleccionar objetos. Ahora si mantenemos apretado el Shift y hacemos clic derecho, ¿sí? Entramos a otro menú donde tenemos las mismas herramientas que tenemos acá y acá, ¿sí? Tanto arriba como a la derecha. Entonces, vamos a hacer multicat. Voy a seleccionar acá, ¿sí? Entonces, si yo me acerco a mi modelo, van a ver que voy a poder agregar, si yo hago clic, puedo generar cortes, ¿sí? Donde yo quiera. Y para aceptar esos cortes, aprieto Enter, ¿sí? Y a mi modelo, además de esos vértices que ya tenía, y esas líneas le generé más, ¿sí? Bien. Usualmente nosotros lo que vamos a usar, en vez de hacer clic hasta un lado y así, ¿sí? Vamos a apretar el control, ¿sí? Si mantenemos apretado, van a ver que nos deja hacer un corte en área, ¿sí? Todo en circular. Entonces, acá donde nosotros vamos a seleccionar cuáles serían las medidas de las patas de mi mesa, ¿sí? Entonces, este ejercicio lo hacemos muy a ojo, después vamos a hacer otro donde vamos a tener un plano y vamos a poder hacerlo más a medida, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, hasta acá va a ser, de acá a acá, va a ser la parte de una de las patas, voy hacia el otro lado, hago más o menos el mismo corte, ¿sí? Si ustedes si quieren, pueden guiarse por el porcentaje que aparece arriba, ¿sí? Acá dice un 96. Entonces me voy del otro lado y me fijo donde diga un 6% más o menos. Bueno, en realidad sería un 4 porque si es 96 sobre 100, sí es un 4% más o menos. ¿Sí? Bueno, ya tenemos de un lado, ¿sí? Seleccionadas nuestras líneas. Vamos a girar hacia el otro lado y voy a marcar de nuevo también donde yo quiero que sea la parte de mi mesa. Y voy a poner un 90% de este lado y de este lado voy a poner un 10%. Buenas, ¿cómo va? Bien, una vez que tenemos ya seleccionadas las líneas, ¿sí? Vieron que acá hay 4 caras nuevas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, recuerdan que estaba la selección de líneas, de caras, de vértices y modo objeto, ¿sí? Vamos a ir a la selección de caras, esta vez, no pasa nada. Una vez que tenemos la selección de caras, ¿sí? Vamos a rotar nuestro modelo, ya que es una mesa, ¿sí? Necesitamos que esté mirando hacia abajo las patas. Vamos a seleccionar la primera cara y con el Shift apretado vamos a seleccionar las demás caras que compongan las patas. Y luego con la herramienta Extrude que tenemos acá, ¿sí? Vamos a hacer clic en Extrude y ahora nos aparece una flecha que puede ser para abajo o para los costados, ¿sí? En este caso, como es una pata de una mesa, tiene que ser para abajo, ¿sí? Y cuando hacemos para abajo, ese extrude lo que hace es generarnos más geometría en base a las caras seleccionadas, ¿sí? Entonces, lo subo más o menos a donde yo quiera y ya ahí tendría lo que es la parte de la mesa, ¿sí? Además del extrude, de hacer clic acá, también tenemos la opción de control E, ¿sí? Es el atajo más rápido para hacer el extrude. Sino también, otra forma de hacer extrude es si yo mantengo apretado el Shift y me acerco a una de las líneas, ¿sí? De las flechas, siempre tiene que estar en modo
en modo move, de mover. Si yo mantengo apretado el shift, va a aparecer en el mouse la letra extrude. Entonces, directamente puedo hacer extrude sin tener que tocar acá o hacer control E. ¿Sí? Entonces puedo seleccionar cualquier cara, mantengo apretado el shift y hago extrude. ¿Sí? Esto lo que hace es generarme nueva geometría en base a donde tengo seleccionado. Bien. Entonces, recuerden siempre cuando hagan extrude, hacerlo en la dirección donde quieren hacerlo. ¿Sí? Porque si yo selecciono esta cara y quiero hacerlo hacia arriba, ¿sí? Me va a generar esta, esta deformación, ¿sí? Donde si yo muevo, en realidad tengo otro pedazo ahí de extrude. ¿Bien? Entonces, si yo quiero hacer un extrude para arriba, por lo general selecciono las caras de arriba y hago las de arriba. Si quiero seleccionar las del costado, selecciono las del costado. ¿Sí? Así que bueno, el primer ejercicio para los que o no lo hicieron o estaban en dudas de cómo hacerlo, hagan este ejercicio, ¿sí? Créense un cubo. Recuerden, crearse un cubo. Con la R, ¿sí? Pueden modificar ese cubo para que tenga la forma que ustedes quieran de la mesa. Y una vez hecho esto, lo que tienen que hacer es ir a Multicat, Multicorte, y con el control apretado seleccionamos o marcamos las áreas de nuestras patas para luego con selección de caras seleccionamos con Shift varias caras y hacemos un extrude hacia abajo y tenemos ya la primera mesa. ¿Sí? Así que los que por ahora no hayan hecho la mesa o tengan en dudas de cómo volver a hacerlo, lo vemos, traten de hacerlo y si tienen dudas me acerco y lo revisamos. ¿Sí?